Esta Quiero dar, conferencia comenzará a grabarse. quiero agradecer a los organizadores de las estudiantes de medicina de la Universidad Privada San Juan Bautista, filial Ica, por la invitación a el desarrollo de este curso relacionado con los tópicos clínicos y quirúrgicos en el primer nivel de atención. Me han designado desarrollar el tema de la atención a las enfermedades prevalentes de la infancia. Y me gustaría iniciar mencionando algunos aspectos importantes de el porqué de el desarrollo de esta estrategia y la importancia de la misma, más aún ahora en la que el primer nivel está cobrando mayor importancia debido a la situación de la pandemia que vivimos. Para los años 90 aproximadamente, la mortalidad y la morbilidad infantil a nivel mundial era muy elevada, ha sido muy elevada. Tanto es así que la podríamos comparar con la mortalidad que hoy en día tenemos con la pandemia actual. Esto hablando solamente del grupo etario de niños. Viendo esta gran magnitud de los problemas de salud de la infancia y la misma mortalidad, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana pusieron mucho énfasis en la mejora de la salud de los niños. Es así que en un inicio aparecen los programas de salud orientados inicialmente al manejo de algunas enfermedades como las enfermedades respiratorias, como el programa de infecciones respiratorias agudas. Asimismo, programa de salud referido a las enfermedades diarreicas agudas. Con el paso de los años, esto fue desarrollándose con énfasis en los países en donde esta problemática está mucho más acentuada, específicamente todo lo que es el África y en América, pues la zona de Centro y Sudamérica. Con esto se ha logrado desde los años 90 en adelante aproximadamente disminuir en un 50%, diríamos, la morbimortalidad de los niños. Entonces, de allí la importancia de estos programas inicialmente, que luego fueron incorporados a la llamada estrategia de atención integral de estas enfermedades prevalentes de la infancia. Los problemas de salud encontrados inicialmente en los niños aterrizaban todos en el hecho de que las mamás o los cuidadores de los niños buscaban la atención de los mismos, pero muchas veces esta atención no era lo suficientemente adecuada como para lograr que sus niños mejoraran y crecieran y desarrollaran en una forma adecuada. Cuando se evalúa los puntos claves en los que se estaba fallando en la atención de los niños, se ve que se encuentra que es en la parte de la atención directa del proveedor de salud, el farmacéutico, el médico, los especialistas, etcétera. La falta de instrumental a nivel de los centros de salud y por otro lado el acceso a los sistemas de salud y a los medicamentos. Entonces, lo que trata de hacer esta estrategia es mejorar esos puntos, de tal manera que esta atención a las enfermedades prevalentes de la infancia ha tocado varios puntos claves. Tanto es así que hoy se ha diseñado el IEPI comunitario, el IEPI clínico también, para poder afrontar todos estos problemas. Y más adelante se agregó el IEPI neonatal, que tengo entendido ya han desarrollado en reuniones anteriores. Esta estrategia trata de
cambiar la forma de ver la atención a los niños, en el sentido de que da mucho énfasis a la parte de la semiología y a la parte de la toma de datos mediante una adecuada historia clínica con preguntas claves para afrontar cada uno de los problemas. Cada vez se ha ido incorporando más problemas de salud en el niño, ya que inicialmente agrupaba un pequeño grupo, un pequeño, digamos, algunas patologías nada más, pero posteriormente se han ido incorporando algunas otras. Tanto es así que hoy en día casi no hay patología que no haya sido revisada por la estrategia. De tal manera de que el hacer un tema, el desarrollar toda la estrategia en un solo tema es muy difícil. He tratado de hacer un resumen, ojalá que nos dé el tiempo, pero miren ustedes que este curso, el desarrollo, toda esta estrategia se da generalmente en talleres que a veces duran 1 o 2 semanas o más tiempo, porque hay que desarrollar en forma adecuada. Asimismo, les quiero mencionar de que la estrategia está diseñada para poder incluir o respetar o tener en cuenta los derechos del niño y de la niña en su atención. En realidad, cuando se desarrolla esta estrategia, se desarrolla justamente para primer nivel. Tanto es así que el médico, la enfermera, el personal odontólogo, obstetriz, el técnico de enfermería, pudieran ser capaces de poder incorporar este tema, esta estrategia, y apoyarla en su centro de salud o puesto de salud, dependiendo de dónde se encuentre trabajando. En muchas veces ha sido rechazada esta estrategia para ser aplicada en los centros de mayor nivel. Sin embargo, a mí me parece muy interesante desde el punto de vista del esquema básico que plantea esta estrategia, porque muchas veces nos enfrentamos al paciente y estamos adecuándonos cada quien a una manera de afrontar al paciente. Sin embargo, esta estrategia nos da unos pasos claves que pudiera servirnos como un esquema básico cuando estemos trabajando, no solamente en el primer nivel, sino en niveles segundo o en el tercer nivel. La estrategia se desarrolla en base a un sistema de colores, digamos, en donde puede aplicarse el semáforo, digamos, el color rojo, como ustedes entenderán, se refiere a peligro. A ver, no sé si me están escuchando, parece que hay problemas de conexión. Doctor, se escucha muy bien. Ok. Les mencionaba de que la estrategia desarrolla un esquema en base a colores para poder identificar los problemas más rápidamente. Así, por ejemplo, el color rojo indicaría peligro, denota entonces la urgencia de poder atender a este paciente. Si no es posible tenerlo ahí en el centro o en el puesto de salud, habría que referirlo. Y si tenemos un puesto, un centro de salud donde podamos nosotros atenderlo, pues atenderlo en ese momento, ¿no? El color amarillo indica que este paciente podemos manejarlo en nuestro centro, puesto de salud, dándole la orientación adecuada, el medicamento adecuado, enseñando a la madre cómo tratar al paciente, cómo darle los medicamentos indicados, para poder manejarlo en el hogar. Y el color verde
denota de que este paciente no tiene, digamos, peligro, pero que sin embargo necesita actividades como actividades de prevención, de promoción, orientación a lo que se refiere en la alimentación, en la hidratación y en el cuidado del niño. Entonces, es este sistema el que se va a desarrollar en todos los cuadros de procedimientos. A ver, vamos a seguir avanzando. El proceso del manejo integrado de los casos se va a iniciar con la toma de la edad del paciente. Esta edad del paciente nos va a servir para nosotros ubicarnos en dos grandes grupos. En los niños menores de dos meses y en el grupo de niños que van desde los 2 meses hasta los 4 años, 11 meses y 29 días. Debido a que existirían algunas o existen algunas patologías en cada grupo y que el manejo puede ser diferente, ¿no? También la estrategia plantea 3 fases o 3 pasos. En primer lugar, la evaluación del paciente. Y aquí hay que mencionar que esta evaluación generalmente es una evaluación en donde se aplica simplemente los sentidos. Es decir, no hay intervención de algún equipo, ningún aparato en especial, por lo menos en la evaluación inicial, y comprende en la toma de los datos proporcionados por la madre o por el cuidador acerca de los signos y síntomas que pueda presentar nuestro paciente. Hay que ser muy precisos en la indagación de estos problemas porque muchas veces nos enfrentamos al problema de la comunicación. Es decir, que los cuidadores, madres, padres u otro familiar muchas veces no tienen un buen mecanismo de comunicación y por lo tanto hay que hacer las preguntas de diferentes maneras para lograr obtener la información en forma adecuada. Hay que siempre en cada entrevista preguntar por lo que es la alimentación, además de los problemas de salud, por el estado nutricional, por la vacunación y por algunos otros problemas que puedan haber adicionales a lo que se ha mencionado. El segundo ítem en el desarrollo de este esquema es clasificar a las enfermedades. El IEPI no da diagnósticos nosológicos, o sea, no vamos a encontrar muchas veces o en la mayor parte de veces un diagnóstico inicial nosológico, sino que son clasificaciones. De tal manera de que hay un sistema de clasificación según los colores que acabamos de mencionar y lo que nos va a permitir esto es actuar en la mejor forma para afrontar el problema de nuestros pequeños. Cuando tenemos a un paciente que hemos catalogado como que necesita una referencia urgente, entonces antes de referirlo necesitamos nosotros dar algún tratamiento al paciente. Esta estrategia hace recordar un poco o tiene algo de similitud con lo que ustedes podrían revisar referente al triángulo de atención en pediatría, en donde el objetivo principal no es el diagnóstico del paciente, sino el objetivo principal es determinar qué es lo que necesita nuestro paciente en ese momento. Y me parece también esto válido para cualquier tipo de paciente. Entonces necesitamos ver si nuestro paciente que ha sido catalogado como un problema serio, grave y que necesitamos referirlo, ver la necesidad de darle antes de referirlo algún manejo en especial. Entonces tratamos a la niña o al niño con el tratamiento necesario y luego lo referimos. Explicamos a la familia o a la mamá o al familiar responsable la necesidad de la referencia
explicar con palabras simples. Aquí es otro punto que debo de destacar de la YEPI, que es el cambio de actitud que propugna en la atención de los niños. Es decir, tenemos que, aparte de tratar con respeto a la familia y al mismo niño, hacer un cambio en la actitud de nuestra atención, poniendo mucho énfasis en los derechos que tiene la familia, y no solamente la familia, sino el niño. Hay que tranquilizar a los familiares, hay que ayudarles a resolver los problemas, porque nuestro problema no solamente termina cuando hemos diagnosticado un problema grave y tengamos que referirlo. Tenemos que ver todos los aspectos que rodean a esta referencia. Es decir, a dónde lo vamos a referir, está cerca el lugar de referencia, cómo lo vamos a referir, quién lo va a acompañar. Necesitamos ir dándole en el camino algo adicional a nuestro paciente. Es decir, tenemos que involucrarnos en todos los aspectos. Si los pacientes son catalogados en los colores amarillos o verdes, en donde no hay mucha necesidad o no hay urgencia de referir a nuestro paciente, entonces viene el tercer punto de la estrategia, que establece decidir el tratamiento. Entonces hay que tratar a estos niños de acuerdo a la patología o a la clasificación que hayamos dado, y administramos la primera dosis del medicamento en la consulta y damos indicaciones o aconsejamos a la persona a cargo para que pueda seguir el manejo en casa. Esto es importante porque muchas veces se toma a la ligera o muy mecánico, en el sentido de que, por ejemplo, si yo tengo que dar inhalación a un paciente, debo de demostrar cómo se hace la inhalación. Y luego debo de preguntar si es que ha entendido, si es que hay algún problema, y es más, tendría que hacer que el familiar haga el procedimiento para ver si lo realiza en forma correcta. Otro ejemplo podría ser cuando nosotros decimos, déale a su niño 3/4 de cucharadita de tal jarabe. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto será 3/4 para el familiar? Entonces, debemos de demostrar. Hay que demostrar cuánto es la medida o cuánto es la cantidad del medicamento que se va a aplicar. Asimismo, a estos pacientes hay que aconsejarles, a los familiares, que sigan alimentándolo, que evalúen la alimentación, o sea, que nos diga cómo le están alimentando, hacer mucho énfasis en lactancia materna, que es todo un tema que se está dejando muchas veces al azar, pero que hay que recalcarlo mucho. Hay que resolver si es que hay algún problema o se detecta algún problema de alimentación. Hay que aconsejar si es que detectamos algún problema y volver a citarlos para ver si se ha solucionado. Los líquidos durante las enfermedades cobran un valor muy importante. Y el otro aspecto es indicar cuándo regresar al establecimiento de salud. En el desarrollo de los temas en adelante se va a ver de que algo importante de la estrategia es que también señala los momentos de control, los tiempos de control. Y eso es muy importante porque a veces estamos tomando estos tiempos al azar, pero no debe de ser así. Hay un momento oportuno para poder hacer los controles. Y finalmente, esto es una atención integrada, integrada no solamente en todos los problemas de salud del niño, sino en los problemas de la familia. Y es por eso que en esta parte también es importante aconsejar a la madre acerca de su propia salud, de la madre, del cuidador o de la familia. La atención de control también cobra mucha importancia
para el momento en que llega el paciente a su control señalado. Y aquí hay que recalcar el hecho de que estos pacientes, si no llegan a la consulta de control, deben de ser buscados mediante la visita domiciliaria. Entonces, si hay un buen sistema de organización en sus puestos o centros de salud, debieran de tener ustedes, digamos, el mapa y digamos, censado, el censo de todos sus niños en su comunidad. Bien, vamos a pasar luego a ver un problema básico, importante, que está a la cabeza de toda la evaluación de la estrategia, que es los signos de peligro en general. La estrategia, como ustedes la van a ir viendo en el desarrollo y ya se ha mencionado hace un momento, toma importancia en primer lugar a los problemas más serios, o sea, va de lo más grave a lo más leve. Entonces, tenemos que tocar aquí cuándo es que vamos a tener un niño en condiciones graves. ¿Cómo evaluamos entonces si es que nuestro paciente tiene problemas para catalogarlo como niño grave? Preguntamos inicialmente si la niña o el niño pueden beber o tomar el pecho. Esto, como se mencionaba hace un momento en el problema de la comunicación, hay que tener mucho cuidado y hay que especificar el hecho de que puede beber o tomar el pecho. Si no es tan certera la respuesta o no tenemos muy seguro esta respuesta dada por el familiar, pues lo que podemos hacer es indicar a la madre que le dé el pecho en nuestra presencia en la consulta, en nuestro centro, o por el contrario podemos ofrecerle al niño algún tipo de líquido para ver si es que el niño puede beber o no. Este hecho de que el niño pueda beber o pueda tomar el pecho sirve para poder ver el estado del paciente en cuanto al sensorio, sobre todo. Pues muchos niños pueden estar tan letárgicos, tan comatosos, que no pueden ni siquiera beber. El otro punto a preguntar aquí es si el niño o la niña ha vomitado todo lo que ingiere. Y aquí es importante recalcar que la clave en esta pregunta es todo, es el término todo, es decir, si vomita todo. No es válido cuando la respuesta sea de que sí ha vomitado en alguna oportunidad. O sea, no es que vomite solo una vez, sino que vomita en todas las veces que nosotros o que el familiar le ha ofrecido algún tipo de líquido o de alimento. Y finalmente, la tercera pregunta para poder clasificar a este niño es si es que ha tenido convulsiones. Vuelvo a insistir aquí para poder tener cuidado cuando tomamos los datos. Si nosotros decimos convulsiones, probablemente el cuidador o la madre pudieran no entender el término de convulsiones. Entonces, hay que buscar formas como por ejemplo el término ataques. Algunas madres pueden entender mejor por esta terminología, o alguna terminología usada en la zona, en la región donde ustedes se encuentren trabajando, para designar a lo que es un movimiento convulsivo. Si estos pacientes tenemos estos tres preguntas, nos responden en forma adecuada, entonces tenemos ya material para poder ver si lo clasificamos como niño grave. Y además tenemos que observar a nuestro paciente. Entonces, ¿qué observamos? ¿Cómo se relaciona el paciente con el medio? Pudiera ser que nuestro paciente llega en brazos de la madre
y que simplemente está dormido. No sabemos entonces si está letárgico, comatoso o simplemente está dormido porque tiene mucho sueño, no durmió la noche anterior, etc. Entonces podemos darle movimientos suaves para despertarlo, palmearle cerca del niño y entonces con esto conseguimos despertar si solo es sueño. Si no ocurre esto, podríamos clasificarlo o podríamos tomarlo como un dato de que el paciente tiene compromiso del sensorio, letárgico o comatoso. Esto nos va a servir para poder clasificar a nuestro paciente como un niño que está con signo de peligro o que nuestro niño está grave y por lo tanto es una indicación para poder referir a algún sitio de mayor resolución o si tenemos hospitalización en nuestro centro, lo podemos dejar hospitalizado. Fíjense que hasta aquí no hemos podido identificar todavía ningún problema específico. Estamos viendo signos de peligro en general. Los demás problemas vamos a enfocarlos de la siguiente manera. El primer problema de salud que en las épocas de los 90 en adelante llevaban a mucha mortalidad en los niños eran los problemas respiratorios. Y estos niños podían tener respiratorios enfocados en problemas a nivel del sistema respiratorio en la parte superior, vale decir, en las fosas nasales o faringe, o a nivel de lo que es la laringe, por ejemplo, inflamaciones a ese nivel. Y si seguimos en nuestro esquema bajando, podría ser pacientes que pudieran tener inflamación de las vías respiratorias bajas, vale decir bronquios, y finalmente compromisos del parénquima pulmonar. Entonces, enfoquemos ahora el problema de las infecciones respiratorias. Dos son los criterios para poder nosotros iniciar nuestra evaluación del problema respiratorio. Entonces, la pregunta hecha es si el paciente tiene tos y o dificultad para respirar. Es decir, basta que tenga una de estas dos condiciones, empezaríamos la evaluación del problema respiratorio. Si la respuesta a esta pregunta, si hay tos o dificultad para respirar, es negativa, no necesitaríamos continuar con la evaluación del problema respiratorio y pasaríamos a evaluar otro tipo de problema. Entonces, si la respuesta a esta pregunta es sí, la siguiente pregunta es ¿hace qué tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuántos días? La razón de esta pregunta está en el hecho de poder identificar problemas agudos, debido a que, como ustedes comprenderán, si tenemos a un paciente que nos está tosiendo más de 2 semanas, entonces rápidamente nos ponemos a pensar ya en patologías diferentes a las patologías de la forma aguda. Enseguida pasamos a escuchar y a observar. ¿Qué observamos? La frecuencia respiratoria. Contamos la frecuencia respiratoria en 1 minuto. Es importante que recalquemos aquí que el conteo de la frecuencia debe de ser en 1 minuto. No podemos nosotros hacer el conteo en 1/4 de minuto y lo multiplicamos por 4 o en 10 y lo multiplicamos por 6. No, tenemos que hacerlo en el minuto completo. Debido a que podrían existir algunas situaciones que puedan alterar la frecuencia respiratoria. Entonces, aquí abajo aparece un cuadro en la que vemos los parámetros de la frecuencia respiratoria de acuerdo al grupo etario. Entonces, ahí dice cuándo vamos a considerar que es una respiración rápida. Por ejemplo, el niño de 2 meses a 11 meses
Si respira 50 o más en un minuto, se le considera como que tiene respiración rápida. Y para el niño de 1 a 4 años, 40 o más en un minuto se considera respiración rápida. Noten que el 50 y el 40 están incluidos para poder considerar respiración rápida. Existen algunas circunstancias que pueden alterar la respiración sin necesidad de que tenga dificultad para respirar o que la respiración elevada sea porque hay algún problema en la vía respiratoria. Por ejemplo, un paciente que tiene fiebre, como ustedes saben, por mecanismo compensatorio, va a respirar un poco más rápido. Entonces, una condición para poder contar las respiraciones es que el paciente no esté con fiebre. Si el paciente está con fiebre, primero debería de bajar la fiebre y recién hacer el conteo. Igualmente, aquellos pacientes que están llorando, pacientes que están lactando, entonces a esos niños le va a cambiar la frecuencia respiratoria. Hay que tener mucho cuidado entonces cómo podemos hacer el conteo. Cuando se hace el taller de IEPI y para ver la importancia que tiene esta parte del conteo, se hace contar al mismo paciente a un grupo de personas y luego cada uno dice el número que ha contado, el número de respiraciones que ha contado. Y lo que se observa es que a pesar de ser un signo vital, algo simple, algo sencillo, hay mucha dificultad a veces en el conteo. Entonces, esto es cuestión de práctica. Enseguida, tenemos que observar si hay tiraje subcostal. Entonces, el tiraje subcostal es la retracción que se encuentra a nivel, valga la redundancia, subcostal al momento que nuestro niño respira o ventila. Aquí a veces hay confusión en el sentido de que cuando observamos el tórax de un niño, encontramos nosotros retracciones a nivel intercostal o a nivel supraclavicular, supraesternal. Pero la estrategia a la que le da importancia es a la retracción subcostal. Por lo tanto, si no hay esta retracción a nivel subcostal, no es considerado como tiraje subcostal. Igualmente hay que tener mucho cuidado al determinar esta condición debido a que el llanto, debido a que la posición en la que está el niño puede condicionar a que tengamos algún error en valorar este signo. Igualmente hay que considerar el grupo etario. Aparte de que el paciente tiene que estar tranquilo, de preferencia durmiendo, al igual que para contar la respiración, de preferencia durmiendo. Entonces los niños pequeños, por las características anatómicas del tórax, tienen un tórax tan delgado, digamos, que en condiciones normales podemos encontrar cierto grado de retracción. Sin embargo, en los niños mayores, por la misma característica, cualquier grado de retracción debe de ser tomado o considerado como tal, a diferencia de los niños pequeños, en donde la retracción debe de ser marcada. Enseguida debemos de escuchar si hay algún ruido, en este caso un estridor. El estridor tiene sus características, es un ruido áspero en el tiempo inspiratorio, a diferencia de las sibilancias, que también hay que escuchar, que es un ruido más musical, preferentemente en la expiración. Y finalmente hay que preguntar si es el primer episodio o es un episodio recurrente del problema de tos y o dificultad respiratoria. El niño en todo momento debería de estar tranquilo como
se ha mencionado. Hay que hacer hincapié en que si determinamos o escuchamos solamente acercando el oído hacia la vía respiratoria superior del niño, sibilancias, entonces primero habría que tratar las sibilancias para posteriormente clasificar el problema de tos o dificultad para respirar. Este quería traerles esto porque es importante y a veces mencionarlo como algo teórico no es muy provechoso como escucharlo. Así es que yo no sé si se pueda ver este video. A ver, vamos a intentar. María. A ver. Sí se puede. Ok. Tiene que presionarle nuevamente para que se reproduzca. Ahí, ahora sí. A ver. ¿Ya está? Sí, ahora sí. Observa la respiración normal. Cuando inspiraba, toda la cavidad torácica y el abdomen se expanden. Por ende, decidimos que no había tiraje subcostal. Aquí está la segunda niña. Se llama Jimena. ¿Tiene tiraje subcostal? ¿Qué decidió? Observamos tiraje subcostal en la parte inferior del tórax, aquí. Mientras el resto del tórax y el abdomen se expanden, por lo tanto decidimos que Jimena tiene tiraje subcostal. Aquí está la tercera niña. Se llama Olga. ¿Tiene tiraje subcostal? ¿Qué decidió? Observamos tiraje subcostal en la parte inferior del tórax, aquí. Mientras que el resto del tórax y el abdomen se expanden. Por lo tanto, decidimos que Olga tiene tiraje subcostal. Aquí está la cuarta niña. Se llama Ana. ¿Tiene tiraje subcostal? ¿Qué decidió? Observamos una respiración normal. Al inspirar, todo su tórax y el abdomen se expandían. Por ende, decidimos que no había tiraje subcostal. Aquí está la quinta niña. Se llama Luz. ¿Tiene tiraje subcostal? ¿Qué decidió? Al principio era difícil decir si tenía tiraje subcostal o no. Como no estaba claro si tenía tiraje, observamos a la niña desde otro ángulo. Luego decidimos que no lo tiene. Si no está seguro, no se trata de tiraje subcostal. Bien, entonces ahí han sido algunos ejemplos para poder evidenciar el tiraje subcostal. Aquí hay otro para ver lo que es el estridor. A ver, por favor, si ponen mucha atención. ¿Qué decidió? Cuando Peggy inspiraba, escuchamos un ruido áspero. Por lo tanto, decidimos que tiene ruido. Volvamos a escuchar.
está la segunda niña. Se llama Elena. Escuchemos cómo respira. ¿Tiene estridor? Sucedió. Cuando Elena inspiraba, escuchamos un ruido áspero. Por lo tanto, decidimos que tiene estridor. Escuchemos nuevamente. Aquí está el tercer niño. Se llama Sergio. Escuchemos cómo respira. ¿Tiene estridor? Cuando Sergio inspiraba y expiraba, escuchamos un ruido húmedo. Por lo tanto, decidimos que no tenía estridor, sino nariz tapada. Volvamos a escuchar. Aquí está el cuarto niño. Se llama Hernán. Escuchemos cómo respira. ¿Tiene estridor o algún otro ruido? Al inspirar escuchamos una sibilancia. Por lo tanto, decidimos que Hernán no tenía estridor, que es un ruido áspero al inspirar. Este niño tiene sibilancia al expirar. Volvamos a escuchar. Ok, entonces ahí en estos cortos videos hemos visto la forma de poder determinar lo que es la retracción subcostal, es decir, el tiraje subcostal, y poder diferenciar lo que es un estridor y una sibilancia, que son puntos muy importantes a la hora de evaluar a nuestro paciente, ¿no? Entonces decíamos que antes de poder catalogar a nuestro paciente con tos y o dificultad respiratoria, si estábamos nosotros sibilancia, deberíamos de manejar primero la sibilancia y posteriormente catalogar. Entonces eso es lo que se hace bajo el esquema de IEPI, ¿no? Primero evaluamos, clasificamos y posteriormente decidimos y tratamos. Todo lo que caiga en color rojo es signo de gravedad. Por eso es que aquí establecen esta clasificación bronquiolitis grave. Entonces, cuando nosotros hablamos de bronquiolitis, la bronquiolitis ya tiene una definición establecida, ¿no? Es un proceso, el primer episodio de sibilancias en un niño menor de 2 años con un antecedente de un cuadro respiratorio alto de 1 a 3 días antes de que empiecen a tener el problema de dificultad respiratoria. Puede nuestro paciente tener tiraje subcostal, respiración rápida, sobre todo en menores de 3 meses, que tengan algunos antecedentes como prematuridad, que tengan algunas características como apnea, cianosis, que tenga algunos signos de peligro, como habíamos mencionado hace un momento, como dificultad para lactar o beber, y podemos adicionarle ya aquí la saturometría, ¿no? Es menor de 90%, es un paciente que tiene que ser catalogado como un problema grave. Finalmente, el riesgo social es también considerado para poder clasificarlo como grave. Y el riesgo social tiene que ver mucho con, por ejemplo, el lugar donde vive la madre respecto al centro puesto de salud,
el grado de cultura de la madre o del cuidador para poder tener la certeza de que pueden manejarlo en el hogar. Entonces, esos son cuestiones a tener en consideración al momento que clasificamos como un problema grave. Estos pacientes generalmente son referidos a un centro donde puedan administrársele de repente oxígeno, broncodilatadores, etcétera, ¿no? Si es que nosotros lo tenemos en nuestro centro puesto de salud, pues este paciente con estos problemas tiene que recibir oxígeno. La necesidad es el oxígeno. Hay que seguirlo alimentando, hay que hidratarlo porque estos niños se deshidratan y poder darle el tratamiento adecuado en nuestro puesto, en nuestro centro de salud, y como se mencionó, de ser necesario, referirlo a un centro de mayor complejidad. Si nuestro paciente es clasificado como bronquiolitis, es decir, que tiene todo lo que hemos mencionado anteriormente, pero no tiene una saturometría menor de 90%, no tiene un ritmo social, no tiene apnea, no tiene cianosis, solamente tiene los criterios para considerarlo bronquiolitis. Puede tener sibilancias, puede tener retracción subcostal, entonces lo catalogamos como bronquiolitis nada más. Hay que tener en consideración que tanto para el conteo de la frecuencia respiratoria como para los casos de obstrucción bronquial como en la bronquiolitis, hay que observar cómo está la condición de la vía respiratoria alta, vale decir, la fosa nasal. Muchos niños, sobre todo los niños pequeños, pueden tener dificultad para respirar al solo tener congestión en la nariz. Entonces hay que despejarla, podemos utilizar cloruro de sodio tópico antes de contar la frecuencia respiratoria o antes o al haber evaluado y considerado a un niño como bronquiolitis. ¿Qué hacemos con nuestro paciente de bronquiolitis? Además, seguimos con la alimentación, enseñamos cómo debe cuidar al niño en casa, la posición, por ejemplo, en la que debe de reposar el niño, semisentado, en una posición que aperturemos la vía respiratoria, no poner almohadas, por ejemplo, porque esto dobla la vía respiratoria, más bien poner algún almohada de repente a nivel de los hombros para que pueda hiperextender o extender en algo la vía respiratoria y facilitar la ventilación. Hay que enseñar a la mamá o al cuidador sobre signos de alarma. Y aquí es algo muy importante, que no hay que administrar antibióticos, ni administrar broncodilatadores, ni administrar corticoides en este paciente clasificado como bronquiolitis, porque si nosotros avanzamos un poco más en el estudio de la bronquiolitis, vemos de que en realidad este es un cuadro viral que tiene un periodo de duración y que luego debe de evolucionar, y por eso la necesidad del control al segundo día. Y aquí está lo que le mencionaba hace un momento, en que a IEPI tiene especificado el periodo en el que se debe, que tiene que hacer el control. Si nuestro paciente solo es catalogado como sibilancias, o sea, no reúne los criterios para bronquiolitis, entonces lo clasificamos como sibilancia simplemente. A este paciente sí podemos darle broncodilatador y hay que clasificarlo una hora después de terminado el ciclo que le hemos diseñado para nuestro paciente. Vale decir, una terapia de crisis que podríamos darle en nuestro mismo centro o puesto de salud. Si nuestro paciente tiene sibilancia y hay antecedentes de episodios previos, lo podemos catalogar como sibilancias recurrentes. Catalogamos la severidad de la crisis. Esto podemos hacerlo mediante los diferentes tests. Uno de ellos es el test de Billman y Pearson. Tenemos el test de Downes, etcétera. Para bronquiolitis tenemos hoy en día un test para la severidad de la bronquiolitis. En realidad podemos hacer uso de cualquiera de esos test. Y de acuerdo a esta clasificación, podemos dar el manejo de nuestros pacientes catalogados como sibilancias recurrentes.
Si nuestro paciente tiene estridor y el estridor es agudo, entonces lo vamos a catalogar como una obstrucción de vías aéreas superiores, específicamente un CRUP, y hay que tratar de acuerdo a la severidad de la obstrucción o la severidad del CRUP. Igualmente que para los problemas de obstrucción bronquial hay test para poder nosotros determinar la severidad del CRUP, que en su mayoría son de leve a moderado. Ahí tenemos, por ejemplo, el test de Wesley, que nos puede ser útil para eso. Una vez que hayamos tratado a nuestro paciente que tiene sibilancia, ya podemos clasificarlo el problema de tos o dificultad para respirar. Entonces, evaluamos qué es lo que evaluamos, cómo lo clasificamos y cómo vamos a dar nuestro tratamiento. Entonces, en primer lugar, vemos los signos de peligro en general, que ya hemos mencionado hace un momento. Asimismo, vemos si hay estridor en reposo y finalmente si hay tiraje subcostal. Si hubiera cualquiera de los anteriores, o sea, cualquier signo de peligro en general o estridor en reposo, clasificamos a nuestro paciente como enfermedad muy grave. Si por el contrario nuestro paciente tiene solamente tiraje subcostal, lo vamos a catalogar como neumonía grave. Entonces, estos pacientes caen en el grupo de los pacientes de riesgo, los pacientes de gravedad, tenemos que referir, de ser necesario, ¿no? Internamos o referimos. Tratamos las sibilancias, como ya hemos mencionado hace un momento, podemos dar la primera dosis de un antibiótico apropiado, y ahora vamos a mencionar cuáles son los antibióticos apropiados, y podemos monitorizar a nuestro paciente si es que lo hemos decidido internar en nuestro centro de salud. Si nuestro paciente evaluamos la frecuencia respiratoria y nuestro paciente está respirando rápido con los parámetros que ya se han mencionado, entonces lo clasificaríamos como una neumonía. Recuerden de que este no es un diagnóstico nosológico, porque aquí no necesariamente vamos a tener un patrón de compromiso parenquimal. Es simplemente una clasificación. ¿Qué hacemos con este paciente? Le damos un tratamiento con antibióticos por 7 días. Vemos si es que hay sibilancia y las tratamos. Enseñamos cuándo debe de volver de inmediato con los signos de peligro. Es decir, si el paciente presenta tiraje subcostal, estridor o algún signo de peligro en general. Si no, se le indica a la madre que debe de hacer un control 48 horas después, es decir, al segundo día. Si por el contrario, nuestro paciente que nos ha dicho que la madre nos ha dicho que tiene tos o dificultad para respirar, no tiene ningún signo de neumonía o de enfermedad muy grave, entonces lo clasificaríamos como no neumonía, que puede tratarse de un resfriado, una gripe o una bronquitis, inclusive una bronquiolitis leve. Si el problema de tos o dificultad respiratoria tiene más de 14 días, hay que referir a este paciente para poder hacer algún examen, porque aquí cae ya la sospecha, por ejemplo, de tuberculosis o de algún otro problema como tos convulsiva o incluso asma. Se trata la sibilancia si es que la tiene, se alivia la tos con un remedio inocuo. Aquí el remedio inocuo que se puede indicar a la madre es líquidos tibios azucarados. Indicamos cuándo debe de volver de inmediato al enseñarle los signos de peligro, es decir, la respiración rápida, el tiraje subcostal, estridor y cualquier signo de peligro en general. El control para estos pacientes se establece al 5º día de la primera consulta. Si estos pacientes tienen problemas de sibilancias recurrentes, son niños mayores de 2 años
tienen antecedentes familiares o antecedentes de atopía, entonces estos pacientes pueden ser catalogados como asma y pueden ser, digamos, catalogados a su vez según la gravedad, como un asma grave, un asma moderado o un asma leve. Además tenemos que ver la frecuencia con que le da las crisis, si es mensual, semanal, etcétera, ¿no? Si ha estado hospitalizado en algún momento. Por ejemplo, aquí, para no leer todo el cuadro, vamos a ver solamente cuándo catalogamos nosotros a un niño con asma y que lo catalogamos como grave. Cuando un niño viene por tos y o dificultad respiratoria y además nos dice de que sus crisis son cada 2 semanas o cada 4 semanas, vale decir cada 15 días o cada mes. También cuando nuestro paciente tiene síntomas de obstrucción bronquial diarios, cuando el problema le dificulta la alimentación o le dificulta el dormir, y cuando ha estado hospitalizado en los últimos días. Entonces, si nuestro paciente cae con cualquiera de estas consideraciones, se le debe de catalogar como un asma grave. Este paciente hay que referirlo o hay que hacerle un tratamiento con corticoide y con beta 2 de acción corta, ¿no? Si es que no podemos referirlo a un centro de mayor complejidad. Y ahí tenemos las otras clasificaciones como asma moderada, asma leve. De repente lo dejamos nosotros para las preguntas, el resto para no estar leyendo lo que corresponde a las demás clasificaciones. Este es simplemente para mencionarle la tabla de evaluación de la severidad de los cuadros de obstrucción bronquial, ¿no? Aquí tenemos la tabla de Birman y Pearson modificada por TAL, en donde establecen los parámetros de frecuencia respiratoria, la cianosis, la musculatura accesoria, la sibilancia. Y abajo vemos la clasificación, ¿no? De 3 a 5 clasificamos como cuadros leves, 6 a 9 moderados y de 10 a 12 son severos. Es importante tener entonces algún tipo de test que nos pueda ayudar. Como les mencionaba, hay una serie de test que se tiene para poder evaluar la severidad de la obstrucción bronquial y según eso poder actuar con nuestro paciente. Cuando se mencionaba dar un antibiótico apropiado, entonces los gérmenes involucrados en los cuadros infecciosos en general de los niños son los virus. Sin embargo, aquí con esta estrategia lo que se trata de evitar es la mortalidad y lo que conlleva a mayor mortalidad muchas veces son las bacterias en nuestros países de bajos recursos. Y mencionábamos que uno de los problemas era el acceso a los medicamentos, de tal manera que la estrategia establece medicamentos que se puedan encontrar en muchas latitudes, en muchos países de bajos recursos, y que abarquen a los gérmenes más frecuentes causantes de las infecciones respiratorias, como son el estreptococo y el Haemophilus influenzae. Entonces, cloranfenicol, penicilina y gentamicina son antibióticos que cubren muy bien estas posibilidades. Es cierto que en estos tiempos hay mucha resistencia. Sin embargo, recuerden que estamos hablando de una estrategia aplicada en países con limitaciones, en donde muchas veces no se tiene acceso a otro tipo de medicamentos, y entonces deberíamos iniciar nuestro manejo con este tipo de medicamentos, a no ser que tengamos de repente acceso a otro tipo de fármacos, ¿no? Ahí se establece la dosis por kilogramo. Aquí la estrategia lo pone de acuerdo al grupo etario para facilitar la administración. Recuerden que esto puede ser aplicado o fue diseñado también para que lo aplique el técnico de enfermería, el enfermero, etcétera. Y entonces
es una forma de poder simplificar las cosas, ¿no? La administración puede ser intramuscular si es que no podemos tener un acceso venoso. A veces hay este problema en los centros de salud, entonces podemos darlo. Podemos iniciar, por ejemplo, un paciente con cloranfericol, vemos la respuesta en 48 horas. Si no hay respuesta, entonces podemos usar penicilina asociado a gentamicina. O viceversa, iniciar con penicilina y gentamicina, y si no hay respuesta, utilizar el cloranfenicol. La administración parenteral la podremos utilizar hasta ver que nuestro paciente pueda tomarlo o se le pueda administrar vía oral para tratar de completar un periodo aproximadamente de 7 a 10 días. Bueno, solamente mencionar de que nuestros pacientes debilitados por alguna enfermedad pueden tener hipoglicemia, entonces podemos preparar esta solución en casa. Hay que enseñar a los familiares una taza de agua hervida, por supuesto, 4 cucharaditas de azúcar, tenemos una solución glucosada que podemos administrar a nuestro paciente mientras lo estamos refiriendo. Otros medicamentos para los pacientes que no necesiten parenteral o que deben ser manejados en el hogar, tenemos la amoxicilina, el cotrimoxazol a las dosis que aparecen allí, y como vuelvo a repetir, se ha visto por conveniente dar esa facilidad de acuerdo al grupo etario y de acuerdo a los kilogramos de cada paciente. Hay que ser claros en poder indicar de que están proscritos en los pacientes que no tienen neumonía los antibióticos. O sea, los pacientes catalogados como no neumonía, que puede ser un resfrío común, no hay que dar antibióticos, no hay que dar antihistamínicos, no hay que dar antitusígenos. Esto está proscrito. De repente puede ser materia para preguntas. En los cuadros de obstrucción bronquial pueden darse y no ocasionar dificultad respiratoria. Entonces, a veces en la práctica yo les decía a mis alumnos, presionen el tórax, hagan eliminar el aire con fuerza, entonces a manera de fuelle. Esto permite a veces observar las sibilancias que indican cierto grado de obstrucción bronquial, pero que sin embargo nuestro paciente no tiene dificultad respiratoria. Entonces, en estos pacientes, esta es la forma en que podemos aplicar los beta 2 de acción corta. 2 inhalaciones separadas por 1 minuto entre ellas. Hay que repetirlas cada 4 horas por 5 días y posteriormente cada 6 horas hasta completar 10 días. ¿Qué pasa si nuestro paciente tiene SOP moderado o leve o es una crisis moderada de asma moderado o leve? Entonces ahí lo que hacemos es 2 inhalaciones separadas por 1 minuto entre ellas con un espaciador, y la dosis se puede repetir cada 10 minutos hasta por 6 veces, ¿no? Entonces, esta es una terapia de crisis, digamos, ¿no? La podemos hacer con nebulizaciones. Hoy en día se ha dejado de usar la nebulización por el problema del COVID-19, porque genera partículas que pueden diseminar el virus, pero también se podría en ciertas circunstancias utilizar la nebulización con fenoterol o con salbutamol a la dosis mencionada. Después de 1 hora que podamos haber dado nuestra terapia de crisis a nuestro paciente, o si nuestro paciente ha sido catalogado como severo, con un puntaje de 9, por ejemplo, tenemos que manejar como crisis severa. Si el puntaje es menor de 3, este paciente le damos de alta con un beta 2 de acción corta, indicándole 2 PUF cada 2 horas por el primer día. Continuamos cada 3 horas el segundo día. Continuamos luego con la reevaluación que debe de ser al tercer día. Y si continúa la evolución favorable, le indicamos 2 PUF cada 4 horas por 4 días y terminamos con 2 PUF cada 6 horas por 4 días. Podemos dar corticoides si es que estamos frente a un cuadro de asma, por ejemplo, prednisona
o dexametasona a la dosis indicada. Si el paciente está con un cuadro todavía entre moderado, con puntaje entre 3 a 9, se va a continuar con la inhalación con el beta 2 de acción corta cada 10 minutos. Es decir, repetimos nuestra terapia de crisis, pero aquí ya hasta por 2 horas. Agregamos corticoides si es que no lo habíamos indicado inicialmente y podemos reevaluar. Después de 3 horas, o sea, la tercera hora, vemos si el puntaje es mayor de 9 o ha empeorado y lo manejamos entonces como una crisis severa. Si el puntaje permanece igual, no se ha modificado, este paciente debe ser hospitalizado o referido porque necesitamos descartar una infección sobreagregada o alguna otra complicación. Si nuestro paciente está con un puntaje menor de 3, le damos de alta con las mismas indicaciones ya mencionadas. Una opción cuando estamos en nuestro centro de salud y no tenemos beta 2, podemos utilizar adrenalina subcutánea. Esto cada vez está en desuso porque tenemos casi en todos los lugares los beta 2 de acción corta. Sin embargo, es una alternativa para algunas circunstancias que se pueda presentar. ¿Cómo administramos los corticoides sistémicos? Pues ahí están las dosis, prednisona 1 a 2 miligramos por kilogramo, la dexametasona 0,3 a 0,6, utilizamos generalmente 0,3, ahí está la dosis de hidrocortisona, metilprednisolona. Pasamos al segundo problema, que es el problema de diarreas. Lo que tenemos que preguntar es similar a lo que veíamos en problema respiratorio. El tiempo es importante, la característica es también importante para poder luego ver la clasificación. Observamos y exploramos signos de peligro y además observamos signos de deshidratación que nos va a servir para poder clasificar a nuestro paciente. Entonces ahí observan ustedes, el paciente estuviera letárgico, intranquilo, irritable, ojos hundidos, lengua seca, si le damos líquidos, el niño bebe con avidez, no puede beber o lo bebe normalmente. El signo del pliegue cutáneo, que tenemos que hacerlo a nivel del abdomen, en sentido vertical, no transversal. Y podemos catalogarlo si es que vuelve lentamente, muy lentamente, o si vuelve normal. Lo normal es que sea en 1 segundo, 2 segundos o más, ya es lentamente o muy lentamente, ¿no? Clasificamos entonces nuestro problema de diarrea con deshidratación. Si el paciente dice que la diarrea es más de 2 semanas, pues tenemos una diarrea persistente. Y si nuestro paciente tiene sangre en las deposiciones, podemos catalogarlo como una diarrea disentérica. Y aquí están los cuadros. Aquí ha habido un error en este cuadro. Es solo uno de los signos siguientes, es decir, para catalogar la gravedad de la deshidratación, tenemos que ver que sea letárgico, comatoso o que no pueda beber, los ojos hundidos o que el pliegue vuelva muy lentamente. Basta que haya uno de estos signos para poder catalogar la deshidratación grave, severa o con shock. Y entonces aquí vamos a dar nuestro plan C. Si es que lo podemos dar en nuestro centro, lo iniciamos allí y lo podemos terminar allí. Caso contrario, lo iniciamos y lo referimos, ¿no? Si hay casos de cólera, felizmente ya no hay, por lo menos en nuestra zona, casos de cólera, tenemos que darle el medicamento apropiado para el cólera, ¿no? Hay que aconsejar que la madre en el transcurso de la referencia siga dándole pecho si es que es un niño que todavía recibe lactancia materna, ¿no? Y aquí vemos las otras clasificaciones, cuando el paciente solamente está deshidratado pero no tiene shock, o si el paciente no tiene deshidratación, que sería una diarrea entonces sin deshidratación. Y fíjense de que aquí en el caso grave tenemos diseñado el plan C para el paciente que no tiene
gravedad, pero que está deshidratado, el plan B, y aquellos pacientes que no tienen deshidratación, el plan A, ¿no? El plan C es un plan endovenoso para 3 horas. El plan B es un plan vía oral para 4 horas. Las cantidades son similares, ¿no? 75 cc, 100 damos en la vía endovenoso. Y para nuestro paciente que no tenga deshidratación, le damos el plan A, que consiste en simplemente darle líquidos en casa, aumentar los líquidos y algunas medidas para prevenir la recurrencia de las infecciones o de la diarrea, perdón. Cuando catalogamos a un paciente porque tiene 2 semanas o más de diarrea como diarrea persistente, esta puede ser grave o simplemente persistente de acuerdo a si está deshidratado o no. Entonces, todo lo que cae en rojo tenemos que darle la atención inmediata si podemos, hospitalizar si podemos o referir a otro, ¿no? En estos casos hay que hidratar a nuestro paciente, ¿ya? Y referir. Cuando no hay deshidratación, nosotros podemos manejarlo en el hogar, hay que dar vitamina A. Muchos de los pacientes con problemas respiratorios y problemas digestivos como la diarrea se benefician mucho con la intervención con vitamina A. Y en el caso de la diarrea, además, con oligoelementos como el zinc, ¿no? No hay que olvidar recomendar la alimentación, la lactancia materna, los signos de alarma y cuándo debe devolver para reevaluar cada caso. Aquí está el plan C, no me voy a detener mucho allí, 50% en la primera hora, 25% en la segunda hora y 25% en la tercera hora. Una alternativa cuando no se puede dar el plan C es o el plan B ha fallado, podemos dar la vía con sonda nasogástrica mediante el gastroclisis, ¿no? Aquí están los pasos a seguir para poder referir a nuestro paciente que ha sido catalogado como una deshidratación grave, entonces referir urgentemente al hospital, que hay que hacer, hay que seguirle dando en el camino, no se puede. El plan B, como le mencionaba, 50 a 100, en promedio 75 de suero de rehidratación oral. Dicho sea de paso, hay que recordar la composición del suero de rehidratación oral, sobre todo en la osmolaridad, que es lo que ha cambiado de cuando se inició la estrategia. Hay que enseñar, hay que demostrar cómo dar, ¿ya? Y hay que reevaluar hora a hora, ¿no? Aquí dice 4 horas después, sin embargo, la evaluación debe de ser hora a hora. De repente una evaluación final a las 4 horas al final del plan B. El plan A, que si ustedes toman en consideración las iniciales de estos 4 puntos, hay una mnemotecnia que se llama el ACRE, ¿no? Y entonces empezamos con A de aumentar los líquidos, la C de continuar la alimentación, la R de reconocer signos de peligro, la E de enseñar medidas preventivas, ¿no? Entonces aquí hay todo un desarrollo de lo que tenemos que hacer en cada uno de los casos. Hay 3 situaciones en que el plan A requiere suero de hidratación oral, porque inicialmente el plan A solo establece aumentar los líquidos que se usan en casa. Sin embargo, se puede dar suero de rehidratación a un paciente estando en el plan A en estas circunstancias. Cuando el paciente ha estado en un plan B o en un plan C, quiere decir que ha estado deshidratado. Cuando el paciente es un paciente que por circunstancias sociales no puede retornar, madre que trabaja, vive muy lejos, etcétera, etcétera, entonces hay que darle suero. Y cuando el paciente tiene una diarrea líquida abundante, porque puede haber posibilidades de que este paciente, si se va a su casa, se deshidrate. Entonces, en esas circunstancias hay que dar suero de rehidratación en la casa. La dilución ya la saben, un sobre en 1 litro de agua hervida fría.
Cuando debe regresar de inmediato, pues cuando tiene signos de peligro. ¿Cuáles son los signos de peligro? No puede beber, no puede lactar, el niño empeora, hay fiebre continua, hay sangre en las deposiciones, las deposiciones son muy abundantes y muy frecuentes, o nuestro paciente vomita muy rápido. El tercer problema que establece la estrategia es la fiebre. Es un problema muy frecuente en las emergencias. Y en realidad en todos los centros de salud los niños consultan más por problema de fiebre. Entonces, tenemos que ver el tiempo, que es importante, ¿no? Porque si ha tenido fiebre en los últimos 2 semanas, podría tratarse de un problema diferente a una simple infección viral o bacteriana. Y la estrategia creyó por conveniente incluir aquí enfermedades metaxénicas como malaria, dengue, bartonelosis, en algunos sitios, chikungunya inclusive. Esta estrategia se lleva en diferentes países, de tal manera de que aquellos países que tengan altas tasas de malaria o de dengue deben de incluirlo. En nuestro país. Por ejemplo, en Perú tenemos Bartonella, si en los otros países no lo tienen, pues no sería necesario incluir Bartonella como parte del estudio de los pacientes con fiebre, ¿no? Asimismo, estos pacientes tenemos que ver si asociada a la fiebre tiene alguna enfermedad eruptiva, o sea, si tiene erupción en la piel, ¿no? Observamos si nuestro paciente con fiebre tiene rigidez de nuca, vemos la erupción, cómo es la erupción, si es papular, si es vesicular, si es la distribución que tiene, etcétera, ¿no? Los ojos cómo están, si están enrojecidos, si tiene coriza, para poder clasificar a nuestro paciente. Entonces, ¿cómo enfocamos a nuestro paciente con fiebre? Primero debemos determinar si es un paciente que viene de un área con riesgo de alguna de estas enfermedades metaxénicas que se ha mencionado, o si viene de alguna otra zona sin riesgo de estas enfermedades. Y eso tenemos que tener claro. Debemos revisar nuestro mapa. Por ejemplo, nuestra zona de Ica ya es una zona en donde tenemos dengue, ya desde hace algunos años, desde 2015 tenemos dengue. Por lo tanto, todo niño febril en el diferencial entra dengue, ¿no? Y finalmente la erupción, como les decía, hay que catalogarla, hay que describirla. Estos cuadros que vienen enseguida yo lo voy a pasar rápido en realidad, porque son cuadros para poder enfocar a nuestros niños si es que tienen un problema asociado a malaria o no, ¿no? El tema de estas enfermedades metaxénicas tienen su propio criterios para catalogar los casos probables, sospechosos, confirmados, etcétera. Y eso debemos de tenerlo nosotros ahí en un cuadrito para poder rápidamente determinar a nuestro paciente. Entonces, tenemos que ver si nuestro paciente vive en una zona con malaria, con dengue, con bartonelosis, para poder ver si es que corresponde o encuadra en una de estas clasificaciones, ¿no? Entonces, para un ejemplo nada más, fiebre, signos de peligro o rigidez de nuca, nuestro paciente es catalogado como una enfermedad febril muy grave. Este paciente podría tener una enfermedad como por ejemplo una meningoencefalitis o por ejemplo tener de repente una enfermedad metaxénica, ¿no? Recuerden de que la malaria puede comprometer el sistema nervioso. Ya dengue también puede haber hemorragia a nivel del sistema nervioso y poder presentar este signo de rigidez de nuca. En los cuadros sucesivos de ahí vemos clasificaciones como malaria o probable malaria y aquellos en los que la fiebre es muy poco probable de que sea por malaria, ¿no? Y ahí están los considerandos en la evaluación y qué se hace con cada paciente. Esto es un cuadro para bartonelosis, en las zonas que haya bartonelosis. Este es un cuadro para dengue, igual, ¿no?
hay la consideración de dengue grave, en este caso dengue hemorrágico, dengue probable o que no haya posibilidad de que se trate de dengue. Entonces, si nuestro paciente tiene la signología evaluada como signos de peligro y rigidez de nuca, habíamos mencionado que se le clasifica como febril muy grave. Si solamente tiene fiebre, entonces se le clasifica como febril nada más. Entonces, ¿qué hacemos allí? Le damos un tratamiento, puede ser paracetamol, orientamos a la madre sobre los medios físicos, etcétera, y le hacemos el control a las 48 horas, ¿no? Si la fiebre, por el contrario, ha estado durando más de una semana, hay que referirlo al hospital para poder determinar si es que hay algún otro problema. Si nuestro paciente tiene una erupción asociada a la fiebre y esta erupción es maculopapular y no es vesicular y además tiene coriza, ojos enrojecidos, entonces podemos hablar de la posibilidad de un sarampión. Te damos vitamina A, tomamos la muestra para poder confirmar el problema e indicar los signos de peligro a la madre y hacemos un control 5 días después. Si la fiebre está asociada a alguna otra erupción que no tiene la característica de ser maculopapular, puede ser vesicular, reticular, etcétera, entonces clasificamos como fiebre asociado a una erupción, probablemente por algún otro agente que podría ser un virus, ¿no? ¿Qué hacemos? Simplemente tratamos la fiebre y tratamos de identificar la probable causa de la fiebre y de la erupción. Los otros problemas a ver en los niños son problemas de oído. Entonces hay que ver si hay dolor de oído, supuración, el tiempo es importante. Observamos si sale supuración, si vemos si hay dolor detrás de la oreja y si tenemos otoscopio, pues hacemos una visión de la membrana timpánica. Entonces, ¿qué hacemos con estos niños? ¿Qué problemas pueden tener? Pueden tener mastoiditis, otitis media crónica, otitis media aguda, o simplemente no ser clasificado como ningún problema de mastoiditis o de otitis. Las características están en la primera columna de la evaluación y luego tratamos cada uno de los pacientes tal y como se menciona allí en la última columna de tratar, ¿no? Yo creo que estos cuadros ustedes los deben de tener, los deben de revisar para poder internalizarlos, ¿no? Es la membrana timpánica, miren cómo está, ¿no? Enrojecida. Esto es cómo secar a los niños cuando está con otitis supurada, ¿no? Las famosas mechas para poder secar, que es la intervención más importante en estos pacientes. El problema de garganta, ¿no? Si hay dolor de garganta, hay que ver los exudados, ganglios, y si está eritematosa. Clasificamos como faringoamigdalitis aguda, supurada, viral o si no tiene un problema de faringe. Nótese aquí que no hay en este problema gravedad, ¿no? Ahí podemos tratar con penicilina benzatínica para evitar las repercusiones a nivel cardíaco de las infecciones por estreptococo, por ejemplo. La fiebre hay que tratarla con paracetamol, remedios inocuos, etc., ¿no? El otro problema a evaluar es la desnutrición. Lo hacemos en base a dos parámetros importantes. Uno es la palidez palmar y el otro son las curvas de peso para la edad, talla para la edad y peso para la talla, ¿no? Miren ustedes acá la emaciación, es fácil ver, ¿no? Visible, ver los relieves óseos de este niño, las piernas miren cómo están adelgazadas, los glúteos están caídos y pequeños, ¿no? La palidez palmar es fácil de ver en la
consulta, hacemos la comparación con nuestra palma, el del pacientito, el del niño y el de la madre, y podemos ver las diferencias, ¿no? El edema en los casos de desnutrición severa, tipo Kwashiorkor, por ejemplo, y aquí está la clasificación, ¿no? Desde las formas severas de desnutrición con complicaciones hasta las formas en las que no hay ningún dato de desnutrición ni anemia, ¿no? Y ahí están las intervenciones que debiéramos de hacer con nuestros pacientes. Yo creo que el tiempo ya nos está ganando y más bien dejaría el resto para las preguntas que hayan, por favor. Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches. Doctor, habla Alexandra Changa. Doctor, de parte de todo el comité organizador, quiero agradecerle que usted sea parte de haber aceptado ser parte de este curso de tópicos clínicos y quirúrgicos y quiero felicitarlo por su excelente exposición. Siempre es un placer poder oír este tema y más viniendo de un gran médico como usted. Y más en un tema importante como es AYEPIC, este enfoque integrado de salud infantil que se centra solamente en el bienestar del paciente pediátrico, de los niños. Justo usted habló de los problemas o de las enfermedades que son mucho más prevalentes para poder tener nosotros un diagnóstico y un manejo adecuado en estas enfermedades. Gracias por eso, doctor. Ok, si hubiera alguna pregunta para terminar. Sí, vamos a habilitar, chicos, pueden dejar sus preguntas en el chat. Yo voy a proceder a leerlas para que el doctor pueda responderlas. Tenemos una pregunta, doctor. A ver. ¿Cómo se podría adecuar a YEPI en el contexto de un trabajo de investigación? Bien. Miren, para hacer esto hay diferentes formas de enfocar. Hay una intervención muy interesante que se puede hacer porque esto que estamos desarrollando es también parte de la cultura que le podemos nosotros dar a nuestra población. Una intervención que podríamos hacer nosotros a nivel de la población es justamente el enseñar, por ejemplo, podríamos ir a una determinada población o a uno determinado en la población. Aquí en nuestra zona, por ejemplo, hay comedores populares, vaso de leche, organizaciones, etcétera, y poder de repente orientar sobre alguno de los temas o varios de las patologías revisadas y poder ver, hacer, digamos, un muestreo inicial del conocimiento que tienen las madres o cuidadores acerca de estos problemas, hacerles una intervención educativa y regresar en un tiempo posterior para evaluar la incorporación a estas madres o cuidadores de niños de estos temas relacionados con estos problemas de salud. Sería un trabajo muy interesante para poder ir mejorando la cultura en salud de nuestra población. Sí, doctor, tenemos otra pregunta más. ¿Cuál sería lo principal que se debe observar como parámetro clínico para ver mejoría en la deshidratación? Cuando nosotros tenemos a un paciente deshidratado, hablábamos nosotros de que teníamos que catalogarlo en si es un paciente deshidratado leve, moderado o severo. Los signos de deshidratación nos sirven para eso. También nos sirve el parámetro del peso, porque recuerden de que los pacientes deshidratados van a perder porcentaje de peso y esto nos sirve para clasificar como una deshidratación leve, moderada o severa. Entonces, cuando nosotros estamos rehidratando a nuestro paciente, lo que tenemos para poder cerciorarnos de que vamos bien son eso justamente. Los signos de deshidratación que vayan desapareciendo, por ejemplo, las mucosas se tornan mucho más húmedas, el sensorio de nuestro paciente ya está más despierto, más activo,
De repente, si tenía el signo del pliegue, pues ya desapareció el signo del pliegue. Y como les decía, el peso es otro dato que nos puede ayudar. El pesado antes de iniciar la hidratación y en cada momento de la evaluación, que como les mencionaba, debería de ser hora a hora. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta justo también de deshidratación de Kevin Cuenca. Buenas noches. En el caso de reponer una deshidratación por sonda nasogástrica, ¿cómo se lo haría y cuánto volumen máximo se podría pasar? La gastroclisis es una forma de poder dar la hidratación en los niños que no toleran el plan B, es decir, que están vomitando frecuentemente. No ha tenido mucho éxito porque a veces es traumático y los padres o los cuidadores no aceptan que se le pueda administrar la sonda nasogástrica, o a veces el niño no la tolera. Pero hemos tenido muchos pacientes que se le ha manejado de esta manera y han podido salir de esta deshidratación. Lo indicado es de 20 mililitros por kilogramo para pasar por sonda nasogástrica. Y estos volúmenes se van ajustando de acuerdo a la respuesta, porque si nosotros tenemos a nuestro paciente con sonda nasogástrica y le estamos dando a ese ritmo, pero de repente vomita, tenemos que bajar la velocidad con la que le estamos administrando estos líquidos por sonda nasogástrica. Doctor, tenemos otra pregunta más de Luis Martín. Buenas noches, doctor de la Cruz. Excelente exposición como siempre. Mi pregunta es, ¿el AYEPI cada cuántos años se actualiza? ¿La última versión de cuándo es? Ahí es interesante esta situación porque miren ustedes de que yo les mencionaba de que todo esto se inició en los años 90 con los programa de IRA, programa de EDA y luego fueron incluidos en las estrategias. La OPS lo inicia en aquella época y lo diseña para las áreas de menor recursos o donde la mortalidad era muy alta para aplicar sobre todo en esas zonas, en la zona occidental, en la zona de África subsahariana, sobre todo donde la cantidad de muerte es muy elevada en los niños, y en América Central y Latinoamérica. Lamentablemente, esto es una política de salud que debiera de ser sostenida en el tiempo por los gobiernos de turno y ir consolidándose, ir mejorando. Pero esto se ha quedado, sobre todo en nuestro país. Imagínense, yo hice el curso de AYEPI hace más de 10 años. La última versión que hay es del 2006, si mal no recuerdo, y luego de allí no ha habido actualización. Lo que sí ustedes pueden encontrar en el Internet, que está, digamos, diseñado en cada país. Por ejemplo, Colombia, Ecuador tienen un AYEPI que difiere de algunas pequeñas situaciones. Por ejemplo, ellos no tienen enfermedad de Carrión o no lo consideran allí. Y algunos aspectos varían muy poco o hacen la agrupación de los cuadros en forma diferente, pero en esencia digamos, tiene la misma temática, el mismo desarrollo, los mismos parámetros y lamentablemente, como les digo, no hay actualizaciones recientes de la IEP. Doctor, tenemos una pregunta más de María Zúñiga. Pregunta, ¿qué ventajas ofrece la AYEPI con respecto a los enfoques centrados en una sola enfermedad? Bueno, la ventaja ya se las mencionaba al inicio, ¿no?
el enfoque centrado en la enfermedad nos hace muchas veces perdernos o perder un poco, digamos, si se trata de una emergencia, perder el tiempo. El enfoque actual es justamente ir a la necesidad del paciente, ¿no? A lo que el paciente necesita en ese momento. Si un paciente que tiene dificultad respiratoria, oiga, lo primero que tengo que hacer es ponerle oxígeno. Diagnosticarle la patología específicamente no es una prioridad. Entonces, bajo este concepto, el IEPI establece eso, que se dé prioridad a las necesidades del paciente antes que a la misma enfermedad, ¿no? Obviamente, y esto fue uno de los problemas que se ha tenido en los niveles, en tercer nivel. Yo cuando desarrollé, por ejemplo, el taller de IEPI, yo ya había terminado la especialidad de pediatría. Entonces había un poco de renuencia porque decían, esto está diseñado para personal de salud de primer nivel, pero ya les mencionaba yo, el esquema que tiene es muy interesante y puede ser aplicado como primera instancia, por lo menos, hasta en tercer nivel, ¿no? Y obviamente su desarrollo es amplio a nivel de primer nivel, ¿no? Muchas gracias, doctor. Todos los están felicitando por la excelente ponencia. Gracias nuevamente y quiero saber si tiene algunas palabras para poder finalizar con la exposición y la charla. Perfecto. Yo quiero nuevamente reiterarle el agradecimiento a su organización, el ASICEM, por la invitación. Estoy disponible para cualquier otra oportunidad. Me encantaría seguirles apoyando. Y pues les rogaría nada más que respecto a este tema lo revisen con más detenimiento porque como les menciono es amplio y a veces no se puede desarrollar en una sola conferencia, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias por su exposición. De verdad ha estado muy interesante. Gracias también a todos los participantes por estar acá presentes. En un momento le van a enviar el formulario para la asistencia para poder finalizar con el ciclo de ponencias clínicas que hemos tenido y empezar a partir de la próxima semana la parte quirúrgica ya con los temas de gineco y después con cirugía y otras especialidades. Nuevamente gracias, doctor. Y bueno, ya hemos terminado. Muchas gracias. Chicos, justo acaban de mandar